Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video del lenguaje C. Y en este video lo que vamos a hacer va a ser que vamos a ver la selección múltiple. Bien, la selección múltiple es diferente a la selección que estábamos viendo anterior, porque ahora podemos seleccionar a partir de distintos valores. Por ejemplo, vamos a trabajar con este ejemplo de la teoría, ¿sí? Que dice que se pide contra un algoritmo para determinar el importe total, incluyendo impuestos para un automóvil, ¿sí? Y el impuesto va a variar según el código del automóvil. Bien, entonces en función de eso le vamos a tener que asignar el impuesto, aparte del precio que se ingrese, ¿sí? Bien, entonces esto lo podemos hacer con la selección que ya habíamos visto anteriormente, la selección doble, anidándolo, ¿sí? Pero existe en el lenguaje C una forma de hacerlo mucho más simple, ¿sí? Y más prolija que la que vamos a explicar ahora. Bien, veamos el algoritmo. Bien, para solucionar este problema, lo que hacemos es, bueno, necesitamos un lugar para almacenar el impuesto, el precio y el código que lo vamos a representar con un carácter, que puede ser A, B, C o D. Entonces, vamos a pedir que ingrese el código, se va a leer el código, se va a ingresar el precio y se va a leer el precio. Y ahora tenemos que calcular cuál va a ser la tasa de impuestos, ¿sí? Esto lo pueden resolver de distintas formas. El cálculo y eso se puede hacer de distintas formas. Yo elegí esta. Bien, para obtener el impuesto vamos a llamar a un subprograma que con la variable código. Bien, y a partir de eso vamos a elegir el impuesto que se deba pagar. Bien, entonces en esto vamos a tener un impuesto de tipo float, ¿sí? Porque va a ser un número con coma. Y vamos a tener, bueno, si es del código A, si tiene código A, va a ser el 5%, o sea, 1.05. Si es el código B, va a tener 1.07. Si no, si es el código C, 1.08. Si no, si es el código D, y así. Y finalmente, bueno, si no es ninguno de esos, le asignamos que va a tener 0 y va a ser que es un código incorrecto. Ahora, existe una forma mucho más simple de hacer esto, porque como están viendo, esto se va extendiendo y se va a seguir extendiendo cada vez más. Y existe una forma mucho más simple de hacerlo en lenguaje C, que es que en la teoría han visto con el según. Bien, como se indica acá. Acá en la teoría lo están haciendo de otra forma distinta al algoritmo a como lo he hecho yo acá. Pero ambas son correctas y se podría hacer de otras formas también. Bien, em, entonces, bien, una observación es, bueno, ¿por qué está todo esto así anidado y no puedo poner, por ejemplo, que sea, bueno, que sea uno abajo del otro, digamos? Por ejemplo, si es de código A va a ser así, si es de código B así, y simplemente me limito a cambiar acá, B, y acá pongo 0,7, bien, acá pongo 0,8 con C, y así sucesivamente, mientras voy haciendo. Y bueno, esto no lo podría, no lo tengo que hacer porque supongamos que es el código A, ¿sí? Entonces lo asigna y después va a preguntar de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y esto obviamente no es óptimo y para grandes programas esto va a requerir, perdón, un tiempo de computación innecesario y muy alto. En cambio, de esta forma no. Si es el código A, se asigna y listo. O si es el código B, se asigna y listo. No hace falta que se evalúe todo lo demás. Pero en C tenemos una forma mucho más... Esta forma es a través del switch. ¿Cómo se hace esto? Bien, vamos a rediseñar este programa. Bien, trabajamos de la siguiente forma. Borramos todo esto y lo que vamos a tener es ahora un switch. Y en el switch, entre paréntesis,
se va a poner el nombre de la variable en función de la cual se va a decidir. En nuestro caso es la variable código. Bien, y se abre llaves. Es una palabra reservada, switch. Y ahora no es ninguna función, ni tampoco requiere una librería extra. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir la palabra reservada case. Y acá vamos a poner el valor de la variable que va a tomar. Por ejemplo, case A, el carácter A. Va entre comillas simples porque es un carácter. Si fuera un entero, la variable de código, simplemente pondríamos 1, 2 o lo que sea. Lo que es importante es que no se puede poner cualquier tipo de variable, tienen que ser ordinales, ¿sí? No pueden ir flotantes, no pueden ir cadenas, tienen que ser, generalmente se trabajan con caracteres y enteros. Bien, entonces ponemos case A, dos puntos, y lo que vamos a hacer, bien, ponemos entonces en ese caso era un impuesto del 0,5. Entonces vamos a poner impuesto igual a 1.05. Bien, punto y coma. Y lo que viene ahora es importante, es escribir la palabra break. ¿Sí? Ya en un momento les explico por qué es importante poner eso. Caso B, si no recuerdo mal, era un 7%. Case B. Y va a significar un impuesto de el 0,7 y también colocamos la palabra break. Y bueno, así con los demás. Los vamos copiando y pegando. Bien, caso C con un impuesto de 0,8. Caso D con un impuesto de 0,9. Y caso E con un impuesto del 0,6. Bien. Y vamos a tener, esto es opcional, ¿sí? Es poner una palabra reservada que es default, ¿sí? Esto va a servir para qué? Para, bueno, no se cumplen, no tiene un código distinto a cualquiera de estas. Bueno, vamos a asignarle que tenga un impuesto 0 y que le demos un 0 de impuesto y nada más. Y entonces ahí lo tendríamos. Bien, ¿por qué se pone la palabra break acá? Porque si yo no pusiera la palabra break, iría, no saldría de este bloque que le corresponde al switch, dado por estas llaves, sino que se iría preguntando, ¿es B? ¿Es C? ¿Es D? Si yo no pusiera el break. Al poner el break, llega, ok, es A, le asigno esto al impuesto, break, chao. Me voy afuera del bloque, sigo todas las instrucciones que están después del bloque del switch. Bien, en este caso, la única instrucción es el retorna el impuesto. Bien. Volviendo al programa, bueno, acá es un subprograma de tipo flotante, ¿sí? O sea que devuelve un valor flotante, un float, y se lo vamos a asignar a la variable impuesto. Y lo mostramos acá. Printf, el impuesto es tanto, y bueno, acá si el impuesto es distinto de 0, entonces le vamos a mostrar el precio final. Si no, vamos a decir que es un código incorrecto. ¿Por qué? Porque se va a asignar 0 cuando no sea ninguno de todos estos códigos. Entonces ejecutamos el programa. Ingrese código del auto A. Ingrese precio, supongamos que es de 1.000.000 de pesos. Y acá me dice el impuesto y acá me lo coloca correctamente. Entonces ese es el valor que corresponde porque es de 1.000.000 de pesos. El 5% sería 50.000. Entonces estaría acá 1.050.000 pesos, exactamente.
Así que está bien. Por otro lado, también vale la pena aclarar que, por ejemplo, se pueden poner rangos de valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, supongamos que cambiamos el problema, tenemos otro problema y decimos, bueno, em, tenemos que si tiene un código de A a C, tiene el mismo impuesto. De D a F, otro tanto. De G a Z, otro tanto, por ejemplo. También lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, ponemos. Me lo acabo de improvisar, pero como para poner un ejemplo. Caso A, que vaya de la a LE, un impuesto. Entonces pongamos, entonces puso mal, que sea un impuesto del 0,5. Si es, si tiene un que va desde, acá no podríamos poner no, estos no se pueden solapar, digamos, entre sí, así que tendremos que seguir. O sea, sería desde F. Por ejemplo, desde F hasta I, un impuesto del 10%, y desde F a Z, por ejemplo, que sea de un 15%. Y default ponemos impuesto del 0, tal como hicimos recién. Impuesto del 0. Acá en default no es necesario poner un break porque es directamente siempre la última instancia, digamos. Entonces si lo ejecutamos, me tira un error que dice, bueno, lo que les decía, que no se puede superponer. Acá dice overlapping, ¿sí? Entonces tenemos que ir desde la G. Perdón, desde el J estaba desde hasta ahí un valor y desde J hasta otro. Y ahí tendría que andar. Entonces, supongamos que tenemos un auto del código, démosle del 10%, no, démosle del 15%. Entonces un valor de Y, un código, supongamos. Y el precio va a ser 1000, ¿sí? Entonces el 15% sería 150, 1150 sería el precio final. Y eso sería todo por el video de hoy. Y después, en los próximos videos, vamos a seguir con las iteraciones, las estructuras iterativas. Así que hasta el próximo video.